hemos estado hablando de nuestros fundamentos y realmente, hermanos, este mensaje, lo que vamos a compartir hoy, si esto es lo único que pudiéramos predicar o compartir, sería suficiente. Si el mensaje cada domingo era este mensaje, es suficiente para lo que Dios ya hizo y quiere hacer en las vidas de las personas, no solamente aquí, pero en nuestra comunidad. So we've been talking about our fundamentals this past month, and we're gonna continue doing that today. And the message for today, what is the gospel? Honestly, if this is all we preached every single Sunday for the rest of the year, I guarantee you this is enough for us, and it's enough for the people in our community, is just simply sharing the gospel. Esto es lo que hicieron nuestros jóvenes ayer. Después de pasar un tiempo entrenándolos en la mañana, los mandamos a diferentes lugares y ellos fueron a compartir el evangelio. Ellos fueron a personas que no conocían y les dijeron, ¿puedo orar por ti? ¿Necesitas oración? ¿Te puedo compartir algo de Jesús? Y oraron por ellos, hermanos. Estamos hablando de 150 jóvenes de edades de 12 a 18 que salieron, que fueron y compartieron el evangelio. Eso no se ve cada día. Yo sé que unos de los hermanos que están aquí fueron con nuestros jóvenes y pudieron ver eso, y muchas iglesias que vinieron y que trajeron sus jóvenes también pudieron ver eso, y cada líder nos dijo, necesitamos que hacer esto más. No lo estamos haciendo lo suficiente. Siempre estamos predicando, enseñándole a nuestros jóvenes, pero nunca les damos la oportunidad para que vayan y compartan lo que ellos están aprendiendo. Y me hago la pregunta, si esos son nuestros jóvenes y nosotros que somos los adultos que deberíamos ser el ejemplo, hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted compartió el evangelio con alguien? Y si usted es como yo, y yo sé que ahorita mi rol ha cambiado un poquito como pastor, pero antes pasaban meses sin que yo compartiera el evangelio con alguien, sabiendo que las personas que estaban adelante de mí, enfrente de mí, no conocían a Jesús. So I'm going to ask you this morning, when is the last time that you shared the gospel? We were talking about our youth and them going out and sharing the word of God, but us as the adults, as the example, when is the last time we shared the gospel? And I think sometimes, if we're being honest, we don't feel confident. We don't feel like we're capable of sharing the gospel. That's what some of our youth were saying. Unos de nuestros jóvenes decían que yo no me siento capaz para poder compartir este evangelio, y yo creo que a lo mejor parte de esa razón es que nosotros realmente no sabemos qué es el evangelio. Hace unos meses estuvimos en mi casa y estuvimos en una fogata y estábamos hablando, compartiendo tiempo en compañerismo, y el hermano Alex nos hizo una pregunta esa noche, y él dijo, nos preguntó, si tuvieras un minuto, solo un minuto para compartir el evangelio, ¿qué le dirías a esa persona? Y uno por uno fuimos compartiendo lo que nosotros hubiéramos dicho si se nos diera esa oportunidad. So just a couple of weeks ago, or actually a couple months ago, we were at my house and we were doing a bonfire. And Brother Alex, we were sitting there talking and having a good time. And Brother Alex asked us, if you had 1 minute, and maybe you're asking yourself this right now, if I had 1 minute to share the gospel, what would I say? And that 1 minute is short. En un minuto se pasa rápido. Él tenía su reloj y nos estaba tomando el tiempo, y muchos de nosotros nos pasamos del tiempo porque realmente queríamos compartir tanto y queríamos establecer una comunicación, una relación en ese minuto, pero no es suficiente. Y se nos hizo un poquito difícil poder compartir en un minuto el evangelio. Y lo que quiero hacer hoy, hermanos, lo que les quiero compartir hoy es que si tiene un minuto o si tiene 1 año o 10 años conociendo a alguien, les quiero dar una manera de poder compartir ese evangelio, porque realmente es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero si no sabemos qué es,
¿Cómo lo podemos compartir? If we don't know what the gospel is, how can we share it? And so I want you to leave today sure, confident that in 1 minute you can share what the gospel is. And I'm telling you right now, if that's the only thing you do, that is enough. Si esto es lo único que tú puedes compartir en 1 minuto, es suficiente. Puede cambiar la vida de la persona con quien tú lo estás compartiendo. So, yo les quiero dejar hoy que cuando se vayan ya sepan con confianza qué es lo que yo voy a decir. Si tengo la oportunidad de compartir el evangelio, ¿qué es lo que voy a decir? Lo que quiero que vamos a empezar con la palabra el evangelio. Y no sé si ustedes saben esto, pero los que hablan los dos idiomas, inglés y en español, el evangelio en inglés no se dice evangelio. So I don't know if you know this, but in English and in Spanish, we use two different words for the gospel. In English, we say the gospel, and in Spanish, we say evangelio. And it matters. It makes a difference because in English, the word gospel, it doesn't really give us a true meaning of what it is that we're sharing. And I think that could be part of the confusion. En inglés, la palabra que se usa es gospel. Y yo creo que en esa palabra se creó una confusión de lo que es el evangelio. Pero los hispanos, los que hablan español, se quedaron un poquito más cerca al significado con la palabra evangelio, que nosotros, los que hablamos español, deberíamos de saber qué significa esto. So, lo que quiero compartir con ustedes para empezar son estas dos palabras. Gospel viene de la palabra God spell. So in English, the word gospel comes from the two words that came together in Old English, which is Godspell, which simply meant God's story. So when I share the gospel, I'm simply sharing the story of who God is. But I think when we use the word story, that leaves it open to share a lot of things. Like I said, Hermano Alex had given us an opportunity to do it in 1 minute. And to be honest, a lot of us, we started sharing our testimony. We started sharing, well, you know what? I was this and now I'm not. I was lost, but now I'm found. I was blind and now I see, hoping that that person would relate to what we were talking about so that we could share who Jesus was. Cuando nosotros estuviéramos compartiendo el evangelio, empezábamos con compartir nuestro testimonio. Y es porque normalmente nosotros nos sentimos más confiados en compartir eso porque es nuestra historia, es lo que nos pasó a nosotros y eso lo conocemos muy fácil para poder compartirlo. Y quisimos usar esa historia de nuestro testimonio para poder establecer esa relación con esa persona. Y es bueno, no estoy diciendo que no hagan eso, pero realmente tu testimonio es el evangelio, es lo que queremos ver. What I want you to see this morning is sharing your testimony. Is that really the gospel? And we're going to look at this word. Esta palabra evangelio es una palabra que viene de la palabra griega y la palabra griega es angelion. The word gospel really should be coming from the word evangelio because the word gospel comes from the Greek word angelion. Y si usted que conoce en español, saben que esta palabra viene de dos palabras. Y las dos palabras que usaron es eu, que significa bueno, y angelos. Angelos, que significa mensajero o mensaje. De ahí es donde viene la palabra ángeles, que son mensajeros. So if you know anything about this Greek word, is that it's composed of two words, and the two words are good and message. And this is where we actually get the word angel from. The word angel comes from messenger in Greek. Y la razón que esto es tan importante, hermanos, y yo quiero que empiecen a ponerse en los tiempos romanos, porque esta palabra, antes de que se usara como algo, una palabra cristiana o una palabra aún religiosa, no se usaba así en el tiempo que este evangelio de Lucas fue escrito. So vamos a mirar en Lucas capítulo 2, empezando en el versículo 10. Pero mientras yo estoy leyendo esta escritura, yo quiero que ustedes empiecen a pensar como una persona que está viviendo en los tiempos de Jesús, porque la palabra evangelio y evangelista en estos tiempos
no significaba lo que se significa hoy. In those times, in Roman times, the gospel, which is really evangelion, and evangelist, which we do know in English, they meant something completely different than they do today. Today, when you hear those words, you think about Christianity, you think about sharing the message, you think about people that go out and preach. But in those times when this was written, it meant something completely different. And I think that's important for us to understand, because then we can get to the real meaning of what the gospel is. Es importante que nosotros nos pongamos en ese tiempo para poder realmente entender qué es el evangelio. So les animo, hermanos, empiece a pensar que no está aquí en el 2026, está en el año, digamos, 50, 20 años, más o menos 20 años después de que Jesús ha sido crucificado. Los romanos están por toda la ciudad y usted no está dentro de un edificio y no tiene estas luces ni esta pantalla, ¿ok? Quiero que se ponga en ese lugar para realmente entender lo que Lucas está diciendo en su evangelio. Y vamos a leer, vamos a empezar en Lucas capítulo 2, versículo 10, y dice así: pero el ángel les dijo, no teman, que les traigo una buena noticia. La palabra que se usó allí es evangelio. Buenas noticias, que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es el Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En ese momento apareció junto con él, con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que se gozan de su favor. Let me read this in English real quick. And what I was saying earlier is that I want you to transport your mind. I want you to transport who you are into that time period. I want you to forget about this building, forget about these lights, forget about this screen. You are in the Roman Empire and you're reading these words. And I think it's so important that if you can put yourself in that context, you're going to understand really what the gospel is. And this is Luke, and he's writing this down a couple of years later after Jesus' death. And here's what he's talking about. He's retelling the story in Luke chapter 2, verses 10. We're going to start with verse 10, and it says like this: but the angel said to them, don't be afraid, for look, I proclaim to you good news. Right there, the word evangelion is used, of great joy that will be for all the people. Today a Savior, who is Messiah the Lord, was born to you in the city of David. This will be the sign for you. You will find a baby wrapped snugly in the cloth and lying in the feeding trough. Suddenly there was a multitude of the heavenly hosts with the angel, praising God and saying, glory to God in the highest heaven, and peace on earth to the people he favors. Hermanos, lo que quiero que entiendan es que en este tiempo, cuando usted estaba viviendo y habían guerras y habían ejércitos, muchas veces uno no se sentía muy seguro en el lugar donde vivía, porque aunque los romanos eran un ejército que conquistaba, habían muchas batallas que todavía estaban peleando en ese tiempo y seguían conquistando. So en esas batallas había mucha destrucción, había muchas personas que aún estaban muriendo porque seguían creciendo, los romanos seguían creciendo. Y lo que pasaba, especialmente en los pueblos, al border del romano, la nación romana, es que ellos siempre estaban en peligro de que si alguien los atacara. Y es allí donde esta palabra evangelio realmente se empezó a usar. Era una palabra de militar, una palabra que se usaba en el ejército. Y la razón que les digo eso, hermanos, es porque lo que pasaba en esos tiempos es que si venía un ejército contra los romanos tenían una estrategia.
Y lo que ellos hacían es, en vez de que nosotros con nuestros 2,000 hagan batalla contra esos 5,000, digamos, ellos decían, ¿saben qué? Nosotros vamos a escoger a una persona, a un campeón, y ustedes escojan a una persona, a un soldado, un campeón, y estas dos personas van a pelear. Y si su campeón gana, ustedes pueden tomar este pueblo, este terreno. Pero si nosotros ganamos, nosotros tomamos su terreno. Y yo quiero que sepan eso, porque cuando Lucas está hablando de las buenas noticias del Evangelio, él menciona que cuando Jesús nació, es allí donde nació nuestro Salvador, nuestro campeón. Y la razón que es tan buenas noticias, hermano, es porque en ese momento la batalla ya no nos tocaba a nosotros, la pelea no nos tocaba a nosotros. En ese momento, cuando Jesús nació, él dijo, aquí estoy. Tu campeón ha nacido y él está listo para pelear por ti. So, para empezar, el mensaje del Evangelio es que tenemos un Salvador que nació y que fue a pelear, a luchar por nosotros. No es nuestra batalla, no es nuestra lucha, es de Él. Y para nosotros debe de ser buenas noticias, porque hermano, aunque usted va al gimnasio, aunque usted a lo mejor está muy fuerte, como hermano aquí, se mira muy, muy fuerte este hermano, listo para, yo creo que si tuviera que escoger a alguien, a lo mejor escoja al hermano aquí. La realidad es esta: nosotros no pudiéramos vencer a ese enemigo. No lo pudiéramos hacer nosotros mismos. Cuando Jesús nació nuestro campeón, nació nuestro Salvador. La primera cosa, hermanos, el Evangelio es Jesús que nació para ser nuestro Salvador. So I want you to notice that when Jesus was born, the reason this is such good news is that he became our champion. He became our Savior. He was the one that was going to go and fight the battle that we could never win, that we could never overcome that enemy. He took that place, and that's why it was such a momentous moment. It was such a great moment that Jesus was born, because before that, we were looking for a champion. We were looking for somebody to go and fight that battle for us. But the good news, the gospel is Jesus was born, and he came to be our Savior. So that's the first thing. La otra cosa que quiero que vean, hermanos, y vamos a seguir, vamos a saltar un poquito en el libro de Lucas. Y son 21 capítulos. Estábamos en el capítulo 2 y vamos a saltar al capítulo 23. Y digo eso, hermanos, porque lo que quiero que sepan es, son 21 capítulos de entrenamiento, de sacrificio, de milagros, de Jesús siendo la persona perfecta. 21 capítulos, 30 años, 33 años que han pasado. Y ese campeón todavía se mantiene perfecto. Podemos decir un récord de 100, ganó 100 y perdió 0. Ganó el 100% y nunca perdió. Se mantuvo perfecto. Y en nuestro Salvador necesitábamos que todo ese tiempo se mantenga con un récord sin una pérdida. Porque si hubiera perdido una vez, solamente un pecado, no hubiera sido lo suficiente para ser nuestro campeón. Y por eso nosotros no lo podemos hacer. This is why it's so important that we understand that when Jesus lived these 33 years, he had to be perfect. His record was 100% wins and 0 losses. Why? Because that's what qualified him to be the Savior. And that's why none of us can do it, because we make mistakes, because we have sin in our lives. And I hope that you're understanding what I'm saying is that the gospel is what we can't be. The gospel is not our testimony. In fact, the gospel is what creates our testimony.
And so when you have to share the gospel, if you want to start there, that's great, but you have to get back to the point, which is that Jesus was perfect. That Jesus came to live on this earth and be our champion, to be our Savior. So, nomás quería hacer un énfasis allí porque realmente esos 21 capítulos que saltamos son tan importantes. Y yo les animo, si no lo han leído, que vayan y lo lean, porque ahí va a haber capítulo tras capítulo de Jesús viviendo la vida perfecta. Y eso es lo que fue la razón que Él es digno de ser nuestro Salvador. Pero vamos a seguir en Lucas capítulo 23, empezando en el versículo 44. Jesús fue a luchar contra el enemigo. Como les dije, en esos tiempos el evangelio era unas buenas noticias de una batalla. Y los romanos en ese tiempo usaban su campeón para ir y pelear contra el otro campeón, y el que ganaba para todo el pueblo. Pero si perdía, también perdía todo el pueblo. Y por eso vamos a empezar aquí en el versículo 44, porque dice así: desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. ¿Por qué? El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. ¿Qué está sucediendo? En ese momento Jesús clamó y a gran voz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué está pasando? What's going on in verse 44? We're talking about this Savior that came, and his 100% record is on the line in the time that it matters the most. And we pick it up on verse 44, and here's what's going on. It says, it was now about noon, and darkness came over the whole land until 3, because the sun's light failed. I love the way it says it in English. The sun's light failed. The curtain of the sanctuary was split down the middle, and Jesus called out with a loud voice, Father, into your hands I entrust my spirit. What's happening? What happened? Our champion, our Savior, is dead. En este momento, Jesús murió. Nuestro campeón, el que vino a darnos esa salvación, había perdido. Es lo que estamos viendo en este momento. Todo el universo estaba triste por lo que había pasado. The whole universe was reacting to this loss, to Jesus' death. So yes, the gospel is Jesus being born and coming to be our Savior, but the gospel is also Jesus dying. El evangelio no solamente es que Jesús vino a este mundo como nuestro Salvador, pero que también vino y murió. Y en ese momento, los que estaban ahí, porque somos humanos y solamente podemos ver lo que está frente de nosotros, no podemos ver mucho más allá. Para ellos, cuando Jesús murió, para ellos significaba una derrota. Para ellos significaba que habían perdido, que el enemigo había tomado ese terreno, ese lugar. To everybody that's watching, to everybody that's seeing this happen in real time, to them, this was defeat. Jesus' death meant they had lost. But the Bible and the way that God does things is so amazing. I'm going to keep reading, and I think this really relates to us. Voy a seguir leyendo aquí porque esto tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos pasando cada día. Dice en el versículo 47, cuando el centurión vio lo sucedido, alabó a Dios y dijo, realmente este hombre era justo. Al ver lo sucedido, toda la multitud que presenciaba este espectáculo se golpeaba el pecho y se fue alejando de allí. ¿Por qué el centurión sabía que este hombre era justo? Porque él estaba en un ejército. Él entendía lo que era ser un campeón
peleando con otro campeón, y él pudo percibir que la muerte de Jesús no significaba una derrota. This centurion that sees this happening, that witnesses what's going on, remember, he's in the military, and so he understands what the gospel, what it means to go out and for a champion to fight another champion. He gets it more than anybody else that's watching this. And so Jesus' death to him, he doesn't see it as a loss. And he talks about who Jesus really is. And we have to understand the same thing in our own lives. Necesitamos que entender esto en nuestras propias vidas, hermanos. Cuando algo se muere, una relación, un trabajo, aún un familiar, nosotros tenemos que entender que no es una derrota. Cuando tú pierdes algo, cuando estás pasando un tiempo difícil, nosotros no lo tenemos que ver como una derrota. Porque en este momento el campeón había muerto, pero lo hizo para realmente ganar la batalla. El evangelio no solamente es que Jesús vino, que es nuestro Salvador, que murió, pero que fue un sacrificio. Es lo que necesitamos que entender. Él no murió porque alguien lo mató. Él murió porque Él entregó su vida como un sacrificio para nuestros pecados. Pero mira lo que pasa con las personas que conocen a Jesús. Dice en el 49, pero todos los conocidos de Jesús y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea seguían observando a cierta distancia de lo sucedido. The people that had followed Jesus the closest, with I believe is speaking to us, the church, the ones that were close to Jesus every single day, when they noticed what happened to Jesus when he was killed, what did they do? They watched from a distance. Y es lo que pasa en nuestras iglesias. Cuando nosotros no recibimos la bendición o lo que nosotros le estábamos pidiendo a Dios, ¿qué pasa? Sentimos que estamos perdiendo y nos empezamos a alejar de Jesús. Porque pensamos que que esa muerte es una derrota. Y es lo que ellos hicieron. Ellos no pudieron ver lo que había sucedido en el versículo 45 cuando dice, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y yo creo que hay personas aquí esta mañana que también no saben qué significa eso. The people that were there witnessing Jesus, the ones that were closest with him, they begin to distance themselves because they think Jesus has lost. But it's because with their eyes, they can't see what's happening miles away, where it says that the veil was torn in half. And if that does not do anything for you this morning, if that doesn't mean anything to you this morning, then maybe you don't understand what it means. If the veil is torn, like we were singing earlier, Jesus' death, his sacrifice, really now gives us access. Hermanos, la razón que podemos estar aquí esta mañana y poder sentir realmente la presencia de Dios cuando estamos alabando es por este versículo aquí. Porque cuando Jesús dio su vida, Él abrió un camino. Usted nunca se tiene que sentir solo, porque ahora tiene acceso a Dios cada día. En esos tiempos solamente el sacerdote podía entrar en la presencia de Dios para ofrecer los sacrificios. Hermanos, tú lo puedes hacer el domingo en la mañana, lo puedes hacer el lunes en la tarde, lo puedes hacer el martes cuando está en el trabajo. Usted tiene acceso a Dios porque Jesús pagó el precio para que usted pueda sentir ese amor cada día. Por eso usted no lo ve como una derrota cuando usted pierde algo, porque todavía tiene acceso a el Padre. Yo no sé si usted me está escuchando esta mañana, hermanos, pero el evangelio es que sin ese sacrificio nosotros no tenemos acceso a ese amor, a ese perdón, a esa paz que tenemos cuando las cosas no nos están yendo bien. El evangelio no es un evangelio de prosperidad. Obviamente Dios quiere bendecirte.
te quiere cuidar, te quiere sanar. Eso todo es cierto, pero el evangelio no es eso. El evangelio es que aunque estés enfermo, aunque pierdas tu trabajo, aunque no tengas una esposa o un esposo, o no tengas hijos, o no sabes cómo vas a pagar la renta, tú todavía tienes acceso al Padre, que es amor, que es paz, que es alegría, que es gozo. Si no compartimos este mensaje, si este no es el mensaje que estamos compartiendo, les estamos mintiendo. Y cuando ellos pasan una dificultad, cuando usted pasa una dificultad, empieza a alejarse de Jesús porque piensa que el evangelio no es cierto, pero todavía es cierto. Todavía tienes acceso al Padre. Es tan importante que nosotros entendamos esto. Que realmente sea el evangelio de Jesús, no mi testimonio, no las cosas buenas que me pasan a mí, no cómo Dios puede transformar tu vida, aunque lo puede hacer y lo va a hacer, pero el evangelio es que Él ya lo hizo. Él ya murió por tus pecados. Tú ya puedes pasar la eternidad con Dios. Aunque cada día en este mundo sufras, tienes una eternidad en el cielo. Y si tú entiendes eso y sabes qué es el evangelio, nada ni nadie te va a apartar del Señor. Hermanos, ojalá que me están escuchando, porque realmente esto es tan importante. Y como les dije, si esto es todo lo que predicamos cada domingo, y si es todo lo que tú le compartes a alguien en el trabajo, donde tú estés, es suficiente. No necesitamos que empezar a darles promesas que Dios no les ha dado específicamente para ellos, simplemente para poder hacerlos creer que todo va a estar bien, que todos sus problemas se van a solucionar. Si es la voluntad de Dios, Él lo va a hacer. Pero eso no es el evangelio. El evangelio es que Jesús vino a este mundo como nuestro Salvador. Él murió por nuestros pecados y nos dio acceso al Padre. Pero las buenas nuevas no paran allí. The gospel, the good news doesn't stop with just Jesus coming to die and giving us access to the Father. It keeps going. So I want to continue reading. Quiero que sigamos leyendo el próximo capítulo 24 dice: pero el primer día de la semana, muy temprano, las mujeres regresaron al sepulcro. Llevaban las especias aromáticas que habían preparado. Como se encontraron con que la piedra del sepulcro había sido quitada, entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras ellas se preguntaban qué podrá haber pasado, dos hombres, dos mensajeros, dos ángeles, con vestiduras resplandecientes, se pararon junto a ellas. Llenas de miedo, se inclinaron ocultando su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Sí, hermanos, Él murió, pero también 3 días después Él resucitó. Él entregó su vida como un sacrificio, pero la muerte no lo pudo detener. Ese es el evangelio. Eso es lo que nosotros deberíamos estar predicando, compartiendo cada día. Él ha resucitado. Él vive. Él vive hoy tal como Él vivía en esos tiempos. Tú puedes tener una conversación con Jesús cada día. Tú lo puedes conocer como que si es tu amigo, como que si es tu hermano al lado de ti. Si tú no tienes nada, pero simplemente tienes a Jesús, ya lo tienes todo. Ya tienes suficiente para caminar cada día. A lo mejor no agarras ese trabajo, a lo mejor esos hijos nunca llegan, a lo mejor esa esposa o ese esposo nunca llega. Pero Dios es el Dios de yo soy, el gran yo soy. Él es todas las cosas que tú sientes que te faltan. Jesús está aquí. Él te quiere conocer y Él quiere que tú lo conozcas.
Por eso leemos la palabra de Dios para conocer quién es Jesús. Todas las escrituras hablan de Él. No importa si estamos hablando de Génesis o Apocalipsis. Hablan de Jesús. Él vive, Él resucitó. Y es lo que están viendo las mujeres. Y realmente creo que no lo entienden tanto. Pero me gusta la pregunta que hicieron los ángeles. I'm going to read this in English real quick because I don't want to miss this. This is chapter 24, verses 1 through 5. The ladies are coming to see Jesus in his tomb, but the reality is that he's not there. He has risen. But the question that the angels ask is the question that I have for you today. Es la pregunta que yo tengo para ustedes esta mañana. Porque alguien les predicó a lo mejor un día un evangelio que no era este. Y la pregunta que los ángeles hacen a las mujeres es la pregunta que nos hacemos cada día porque no entendimos qué era el evangelio. When you don't understand the gospel, this is the question you ask yourself every single day. When somebody preached to you a different gospel that's not this one, you're going to continue to ask yourself this exact same question. And the question says, why are you looking for the living among the dead? ¿Por qué buscan entre los muertos a el que vive? Hermanos, el oro, la plata, no está viva. ¿Por qué estás buscando la vida entre los muertos? Las redes sociales, tu estatus en Facebook, cuántas personas te siguen en Instagram, eso no está vivo. Yo sé que ustedes saben esto, pero ¿por qué estamos buscando la vida entre las cosas que están muertas? En un carro, en una casa, en nuestra ropa, estamos buscando la vida entre las cosas que están muertas. Y es porque no entendimos que el evangelio es de Jesús y que Él está vivo. Y es a Él donde debemos de estar buscando esas cosas. No podemos buscar a algo vivo en las cosas que están muertas. Yo sé que quisiéramos venir a la iglesia y que el predicador nos diga, todo va a estar bien, vas a encontrar un trabajo, vas a comprar esa casa, vas a tener esos hijos. Y hermanos, Dios tiene un plan perfecto para tu vida y Él te quiere bendecir de una manera muy grande. Eso es cierto. Y lo podemos ver, el favor de Dios en los que le temen. Lo podemos ver, está escrito. Pero no confundan otras partes de la Biblia que son promesas para nosotros como el evangelio. No estoy contradiciendo lo que dice la palabra, simplemente les estoy diciendo la diferencia entre las promesas, la bendición, el favor de Dios y lo que es el evangelio. Si no empezamos con eso, si no entendemos esa parte primero, todo lo demás es simplemente una añadidura a lo que realmente es importante. Y es allí donde quiero terminar esta mañana. This is where I want to finish this morning. All the favor, the blessings, the promise that God gives us through His Word, they're real and they exist, but they're simply an add-on. They are simply added on to us when we seek the kingdom of God first, which is His gospel, which is the gospel of Jesus. That is the main thing. Everything else is added to that. I'm going to show you a video. Yo les quiero compartir les quiero enseñar un video. Y yo creo que esta es la razón por qué esto, lo que estábamos hablando hoy, es tan importante. So si pueden poner el video, no sé si lo pudimos. It has certainly been a rough month for Dallas-based Southwest Airlines. From an engine exploding in midair, killing a passenger, now to this. Passengers on a Dallas flight last night telling our Aaron Jones that they didn't know if they were going to make it or not after these oxygen masks came down during the flight. Aaron is live for us at Dallas Love Field with our top story. Aaron.
Dan, passengers were met by paramedics at the gate last night. Luckily, no major injuries, just some earaches. And of course, a lot of passengers still dealing with nerves tonight. We spoke to 2 passengers who recorded some video on board. They're moments passengers hoped wouldn't be their last. Okay. Glenn Eichelberger and Josh Trimberger documenting their flight. If we ended up crashing, I wanted people to know like what was going on. More than 100 passengers were on board Southwest Flight 861, heading from Denver to Dallas Saturday night when oxygen masks dropped. I reached over and grabbed Josh by the arm because I didn't know whether we were going to make it or not. Eichelberger says they were told the plane was losing cabin pressure and needed to quickly land at Love Field. That was all the information we had. There was no communication whatsoever from the flight attendants or from the cockpit as far as whether we were in mortal danger or whether the situation was in control. The 2 wish there was better communication on board, but say luckily it didn't take long to get the plane on the ground. In an email response to CBS 11, Southwest called the landing uneventful. When you're in the air, 20,000 feet, above the ground and don't know what's going on, it's not uneventful. It's very eventful. This is just the latest safety scare for Southwest. Last month, a mother was killed after a jet engine exploded during a flight. A few weeks later, a cracked window prompted another emergency landing. To me, that's a little concerning as is this a systematic problem or is it just a coincidence, bad luck? These 2 say they recognize accidents happen and will still be flying Southwest, but hope passenger safety is being taken seriously. Hace un tiempo alguien me había explicado la importancia del evangelio y me dieron una ilustración y me dijeron, si tú estás en un avión y alguien te dice ponte este paracaídas y tú empiezas a decir ok, yo creo que algo está pasando, se me va a poner el paracaídas. And this illustration was given to me a couple of years ago, and they told me this is the importance of the gospel. They said, if you're on an airplane and somebody tells you, here's a parachute, put it on, what are you going to do? Well, I'm going to put it on. Me lo voy a poner porque yo creo que estoy en peligro. A lo mejor algo está sucediendo, me lo pongo. Pero después empiezo a mirar a los demás y yo miro que ellos no tienen sus paracaídas. And they told me that you put it on and then you look around in the cabin of the plane and then you notice that not everybody else has a parachute on. Y les empieza a decir, hey, yo creo que tienes que poner este paracaídas porque no sé si algo va a pasar, pero yo creo que si nos están diciendo que nos pongamos esto, sería importante ponértelo. They said, you got to put on the parachute. You're going to probably go around and tell people, hey, put on your parachute because I have mine on and they told me to put mine on, so maybe you should put yours on too, just in case, right? Pero después empieza el vuelo y pasan digamos una hora. Y las personas que se pusieron el paracaídas porque tú les dijiste se lo empiezan a quitar porque como que les estorba, no se pueden sentir cómodos, no se pueden sentar bien. Y dicen, no, yo creo que nos asustaste, pero realmente no había un problema. You're going to notice that maybe after about an hour, the people that put on their parachute because you told them, hey, this is serious, something might happen. After about an hour, they're going to feel uncomfortable and they can't lean back and they can't really sit right. So they're going to start taking it off and they're going to say, maybe you were just, scared. Maybe it wasn't really a problem. You thought it was a problem. So you know what, I'm going to take this off. Y tú te empiezas a preguntar y dices, ¿realmente necesito que ponerme este paracaídas? Yo creo que estamos bien. Y te lo quieres quitar porque estás sudando y personas te están viendo y a lo mejor se están burlando de ti. And maybe people start making fun of you because they're like, why do you have that parachute on? We're fine. Nothing's going to happen. Y tú te empiezas a quitar ese paracaídas. Y dices, ¿sabes qué? A lo mejor estaba confundido. A lo mejor la persona que me dijo esto nada más estaba mintiendo. Nada más me quería quitar mi dinero o mi tiempo. No sé. Y te lo empiezas a quitar. And you start feeling uncomfortable with that parachute on. And so you're like, man, maybe this person was lying to me. Maybe they just want to take my money. So
let me go ahead and take this off. Y en ese momento, algo le sucede al avión. Y empieza a caer. Y te das cuenta que te hubieras puesto esa paracaídas y te hubieras zafado y agarrado lo más fuerte que puedas de eso. And you realize after something happens to the plane and you start to go down that you shouldn't have taken it off. That you should have strapped that thing and held on as tight as you could to it. Because it's the only thing between death and life. Es la única cosa que te puede salvar. Pero tú lo dejaste. Y ahora el avión va cayendo. La importancia del evangelio es que sin este evangelio no tenemos vida. Eso es lo que vieron en estas noticias. Yo y mi hermano estábamos en ese vuelo. Y yo recuerdo cuando veníamos regresando de Denver, yo noté que la luz donde está el piloto empezó a prenderse. Y yo miraba a todas las personas como que ni se daban cuenta. Iban comiendo, escuchando su música, dormidos, jugando juegos. Y yo me quedaba como que yo soy el único que está viendo esto. Me and my brother were on this flight that you just saw on the news right here, and I just remember the light by the pilot's room coming on and off, and I'm like, that's strange, that never happens. And I'm like, maybe I'm freaking out for no reason. I'm looking around and everybody's having a good time. People are asleep, people are listening to music, they're playing games as if nothing is happening. And I'm like, this is not normal. La persona que nos atiende entra a ese cuarto y cuando ella sale, abre una puerta, un cajón y saca su máscara de oxígeno y se la pone, se sienta en su asiento y se abrocha el cinturón. And the flight attendant goes into the cockpit and she comes out and she's moving around really quickly and she takes out her gas mask, her oxygen mask, she puts it on, she sits down and she puts her seatbelt on. Y todavía nadie se da cuenta. Y yo estoy pensando, a lo mejor yo estoy preocupado por algo pequeño, a lo mejor nada está sucediendo, pero esto no es normal. Hermanos, antes de que realmente podía procesar lo que estaba sucediendo, como vieron en las imágenes, bajan las bolsas. Oh, man. When those bags drop, you can't stop to think. You can't stop to say, okay, what's going on, guys? Should we put this on? What happened? Are we okay? No. Tú no tienes tiempo en ese momento de hacer preguntas. Tú te pones esa máscara. Me puse la máscara y hermanos, tenía tanto temor. Apenas me la podía poner, estaba temblando. Y tiene una bolsa y esa bolsa se empieza a inflar. As soon as you put on the oxygen mask, there's a bag that begins to fill with the air that you're breathing. Y la bolsa, yo creo que pensaba que se iba a tronar porque estaba tan llena de tanto que yo estaba respirando tan rápido y tan fuerte. Y saben que en ese momento sentíamos que el avión estaba bajando y se estaba enfriando. Y yo dije, ha de haber un hoyo dentro del avión y vamos a estrellar. Aquí nos vamos a morir. Y empecé a pensar, ¿qué hago? Empecé a orar y en ese momento Dios me recordó, Hugo, tú eres un cristiano.
y tú has compartido la palabra de Dios, has hecho estudios bíblicos, ¿no hay algo entre esas palabras, estos estudios que tú has predicado que tiene que ver con esto? Y me sentí muy mal porque dije, Dios, todo este tiempo estoy hablando de salvación, de que cuando nosotros nos morimos vamos a ir al cielo, pero yo no tengo paz en este momento. Y realmente empecé a meditar en esas palabras. Y después de un tiempo sentí una paz. Empecé a reaccionar. Y la única cosa que me dio paz en ese momento no eran mis logros, mi familia, mis amistades. Todavía no estaba casado, pero yo y Amy éramos novios y no era mi novia en ese momento que me daba esa paz. Ni el dinero en el banco, nada me dio paz en ese momento. Simplemente saber, lo único que me dio paz en ese momento era saber que yo soy salvo, y cuando yo me muera voy a estar en la presencia de Dios por la eternidad. Eso era todo. Pude respirar. Tuve mucha paz. El avión siguió bajando. Nos dijeron que vamos a tener que aterrizar más pronto de lo que pensaban. Seguimos bajando. Obviamente no morí. El avión pudo aterrizar y nos salimos del avión. Y en ese momento me di cuenta que el gozo de mi salvación era suficiente, que todo lo demás no importaba, todo lo demás no era necesario. Hermanos, yo espero que usted nunca tenga que sufrir algo tan traumático como eso para darse cuenta que el evangelio simplemente es suficiente. Es todo lo que tú necesitas. Tú te puedes parar firme en eso cada día. Primera de Corintios capítulo 11, empezando en el 23, dice: yo recibí del Señor lo mismo. Perdón, eso no es. Primera de Corintios capítulo 15. Este es Pablo, dice: además, hermanos, les anuncié el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron, y en el cual siguen firmes. Por medio de este evangelio serán salvos, siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. Y me gusta el versículo 3, dice: en primer lugar, lo más importante, les he enseñado lo mismo que yo recibí. Lo más importante, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. Hermanos, solo voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a orar esta mañana. 1 Corinthians chapter 15, I just love the way that verse 3 says this, because this is Paul speaking, and he says in verse 3, for I passed on to you as most important what I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day according to the Scriptures. Vamos a orar, hermanos. Dios, estamos tan agradecidos por este evangelio que tú nos has dado. Dios, yo te pido que tus bendiciones, tu favor, todas las cosas buenas que tú nos puedes dar, nunca tomen el lugar de este evangelio.
de nuestro Señor Jesús, el que vino a este mundo, el que vivió una vida perfecta, el que entregó su vida como sacrificio para nuestros pecados, el que resucitó y el que vive. Que eso siempre sea el evangelio que nosotros creamos, pero también el evangelio que nosotros vamos a compartir. Dios, yo te pido por todas las personas que están aquí, que si están pasando un tiempo difícil, que ellos sepan que tú estás con ellos, que tú tienes un plan, que tú vas a proveer, que tú los vas a proteger, tú los vas a sanar. Pero si no lo haces, tú has hecho lo más importante, diga, que es perdonar nuestros pecados y darnos el acceso a tu presencia. Y para nosotros, Dios, eso es suficiente. Tu amor es suficiente, tu paz, tu gozo. Para mí, Dios, es suficiente. Si hay alguien aquí esta mañana que a lo mejor alguien te dio un evangelio próspero, un evangelio de promesas, un evangelio de bendiciones, o a lo mejor es la primera vez que tú has escuchado este evangelio, yo quiero orar por ti. Tú tienes acceso al Padre, pero tú tienes que recibir ese evangelio. No lo rechaces. In order for you to continue this walk, you have to receive the true gospel. Maybe you were preached a different gospel. Maybe somebody told you something that was contrary to what we've shared this morning. Or maybe you've never heard it before. I want to give you an opportunity this morning. Te quiero dar una oportunidad esta mañana de entregar tu vida a Jesús, de entregar tu vida al evangelio que se predica por las escrituras. Si ese eres tú, if that's you, if you want to give your life to Christ, I'm just going to lead you in a quick prayer. And I really believe that this is your day. Hoy es tu día. Si tú quieres entregar tu vida a Jesús, simplemente dile: Padre, yo estoy aquí y reconozco que soy un pecador. If you want to give your life to Christ, just say this: God, I'm here and I realize that I'm a sinner. Dile: yo creo en tu Hijo Jesús. Say, I believe in Jesus. Yo creo que Él vino a este mundo y murió por mis pecados. I believe that Jesus came to this world, that He died for my sins, pero que 3 días después resucitó. I believe that 3 days later He resurrected. Yo me comprometo a seguirte y quiero que vivas en mi corazón. I'm committing myself to following Jesus and I want Him to come into my heart. Si tú hiciste esa oración por primera vez, if you did that prayer for the first time, I just want to pray for you. I'm not going to ask you to come down. This is between you and God right now. No te voy a pedir que vengas al altar, simplemente quiero ver tu mano. Y queremos orar por ti esta mañana. If that was you, just raise your hand so I can pray for you. Si tú quieres entregar tu vida a Jesús por primera vez, simplemente levanta tu mano y quiero orar por ti. ¿Hay alguien aquí? Is there anybody here that wants to give their life to Christ? Solo vamos a esperar 10 más segundos. Anybody else? Okay, hermanos, pues para los que ya recibimos este evangelio, nos toca una tarea. Si todos aquí somos salvos, la tarea es compartir este evangelio. Si mañana te encuentras con alguien, quiero que sepas que Dios ha puesto a esa persona delante de ti por una razón. Cristo vino a este mundo para ser nuestro Salvador. Vivió una vida perfecta
se entregó como sacrificio para morir por nuestros pecados, pero 3 días después resucitó y ahora Él vive. Yo creo que eso fue menos de 1 minuto. Esa parte de allí es menos de 1 minuto. Tú lo puedes hacer. I know you can do it. Hay personas que no tienen ese paracaídas puesta y nosotros les tenemos que decir. There are people that are on this flight, they don't have their parachute on. We need to tell them. Si nuestros jóvenes lo pueden hacer, nosotros lo podemos hacer, hermanos.